Derecho familiar penal. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como ya usted escuchó, vamos a tratar un tema tan vinculado con la familia que juristas, penalistas, miembros de asociaciones de padres y madres de familia, todos ustedes que nos hacen el honor de vernos y escucharnos, van a saber que el Código Penal para el Distrito Federal tiene tantos delitos relacionados con la familia que cuando esto se da a conocer, y sobre todo cuando se tiene la posibilidad, cuando se tiene el honor de que en este programa nos acompañe uno de los más distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho, experto en Derecho Penal, en Derecho Familiar, que nos ha seguido siempre en esta huella tan importante del Derecho Familiar, el doctor Carlos Daza Gómez. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu programa por invitarnos. Van ustedes a escuchar cómo con este experto, de una manera clara, lisa, llana, van a saber hasta dónde llega el derecho penal vinculado con la familia. Cuando decimos derecho familiar penal, no nos equivocamos porque precisamente del artículo 16 al 333 del Código Penal para el Distrito Federal se contienen delitos vinculados con la familia, unos en los que ésta participa activamente, otros que se relacionan con ella, otros, imagínese usted, por ejemplo, va desde las medidas que se aplican a una persona en la cárcel o cuando comete un delito, que se van atenuando o se van agravando en función de pertenecer o no a una familia, hasta llegar a cuestiones como la violación de la correspondencia de sus hijos. Es decir, si sus hijos son menores de edad y usted abre sus cartas, no comete un delito. Pero si son mayores, cuidado porque ahí puede haber una responsabilidad penal. Entonces, como les decía, vamos a iniciar esta emisión con el doctor Carlos Daza Gómez, quien además es actualmente quien dirige en la especialidad de Derecho Familiar en la División de Estudios de Posgrado la cátedra denominada Derecho Familiar Penal, además de que, bueno, su tesis de doctor, en la que tuve el honor de participar, y en todas sus actividades como penalista, siempre, y ustedes pueden preguntar, cómo con brillantez, con profesionalismo, con honradez intelectual y profesional, va ejerciendo la difícil profesión en la materia de derecho penal. Maestro Carlos Daza, sería importante que le diga usted a nuestro distinguido auditorio hasta dónde el Código Penal tutela cuestiones de la familia en la relación a los delitos que se vinculan con ella. Esto, y lo recordarás, profesor y maestro, lo vino hace más de 10 años cuando se hizo el programa en la Facultad de Derecho, más bien en la división de posgrado, cuando se propuso el área de Derecho Familiar. Por curiosidad empezamos a hacer un estudio minucioso de cada tipo penal en el cual lo hicimos conjuntamente, y fue una gran sorpresa, pero una grata sorpresa, saber que el derecho penal tiene un 90 a 95% de derecho familiar. Es decir, en todas las áreas, en el delitos patrimoniales, delitos contra la vida, delitos contra la salud, en todos vamos a encontrar un matiz de derecho familiar. Y creo que esto se debe a que la sociedad, creo que el bien jurídico después de la vida, después de la libertad, debe de tutelar el bien jurídico que es la familia. Y como hay un resquebrajamiento dentro de los núcleos familiares, yo creo que el derecho penal por eso abarca ahora ámbitos de derecho familiar. Y entonces pues tenemos violación entre cónyuges, que esto es una nueva fórmula que se presenta. Tenemos nosotros que, por ejemplo, robo entre cónyuges va a ser de querella,
y lo hace atenuado la pena, vamos a encontrar el homicidio en relación del parentesco. Y entonces vamos a darnos cuenta que en cada título vamos teniendo la constante del derecho familiar como sustento del derecho penal. Bueno, como les decía, oigo al doctor Daza y parece que me estoy escuchando a mí. Por eso era mi gran interés en que un experto como él viniera y ustedes lo escucharan directamente, porque esto que ha dicho es solo para empezar. Por ejemplo, ¿hasta dónde se van a agravar las penas en estos delitos comunes como incesto, la relación sexual entre parientes y que inclusive pueden llegar a tener un hijo? La ley lo sanciona. Pero también, como él lo decía, más de 30 y tantos títulos del Código Penal se refieren a delitos vinculados con la familia. Pero entremos más en materia específicamente para que ustedes escuchen, por ejemplo, en la obligación alimentaria. Si usted tiene que dar alimentos a sus hijos, a su cónyuge, a su concubina, o le resulta una obligación desde el punto de vista del derecho familiar y no cumple con ella, apareció el derecho penal. Y vamos a escuchar, en voz del maestro Carlos Daza, cómo regula este código, el penal, el que usted no pague pensión y las consecuencias que esto puede tener. Sí, por favor, yo quisiera maestro. hacer un paréntesis ahí, porque acabamos de ver en la televisión, por ejemplo, que sustraen a menores y que cambian la identidad de menores. Es decir, sustraen a un menor y después le ponen a otra familia, y aquí viene lo interesante del derecho penal familiar. Por ejemplo, lo que yo estaba leyendo es que ese menor que sustrajeron está mejor con la nueva familia, y la nueva familia, que lo tenía muy bien alimentado, con mucho cariño y todo, ahora está en prisión y que puede alcanzar penas altísimas. Entonces, ahí es donde yo creo que el derecho penal tiene que regular sobre el derecho familiar cuál es la consecuencia que se debe hacer. En la violación, por ejemplo, ponen penas de 8 a 14 años a la violación entre cónyuges. Desde mi perspectiva es inadecuado, porque no es lo mismo la violación entre un cónyuge que con un tercero, y lo sancionan igual. Es donde el derecho penal se queda atrás, y yo creo que en vez de favorecer el producto que se necesita para poder sancionar, afecta. Ahora, sobre la cuestión que me planteas, doctor, yo creo que es importante saber que antes era simple y llanamente la obligación de cumplir con la pensión, pero el derecho penal ya lo llevó a regular, y cuando no se da la obligación, cuando no se cumple con las obligaciones que se tiene con menores, se vuelve un delito grave, pero un delito grave y de oficio. Entonces, cuando es con la cónyuge, es de querella, y entonces se puede negociar o pagar y se otorga perdón, pero cuando es con menores, es obligatorio y el Estado va con la persona y es cárcel. Entonces, creo que es importante, porque mucha gente tiene la obligación de cumplir con la pensión y deliberadamente se pone en un estado de insolvencia para no cubrirla. Porque dice, ¿para qué no te pague? Yo ya no trabajo. Ah, bueno, eso es un delito. Y está sancionado y está tipificado, y las penas son severas en esos casos, porque no se puede negociar ahí, es de oficio el delito. Entonces, creo yo que el derecho penal hizo bien en entrar para cubrir ese ámbito que se estaba resquebrajando, que es el núcleo familiar. Creo que cuando se perdió la vuelta a los valores dentro del núcleo familiar, tenemos un alto índice de delincuencia. Siempre he sostenido que si queremos hacer un plan preventivo, lo primero es ir hacia la familia. ¿De dónde salen los delincuentes? Del núcleo familiar. Cuando los padres y la familia, que ahora vemos, el hermano, el tío, eso, forman una asociación delictiva para secuestro. O sea, la familia se está conformando para cometer delitos. ¿Dónde está la pérdida de los valores? Dentro del núcleo familiar. Entonces, todo esto está íntimamente relacionado, y de ahí la trascendencia a tu brillante idea hace algunos años de crear el derecho penal familiar, o derecho familiar penal, que para mí sería más correcto. ¿Ven ustedes cómo incursiona el derecho penal y el caso específico de los alimentos? Tomen nota. Si deja de cubrirlos, si no los paga, la pena es de cárcel. Si tiene usted un trabajo y renuncia a él para caer en estado de insolvencia, también tiene una responsabilidad. Pero así como en alimentos, esta obligación que surge por filiación, por matrimonio, por concubinato, por adopción, ya llegó hasta el derecho penal. En la misma forma vamos a encontrar
otra hipótesis muy interesante que se refiere al delito tan llevado y traído de la bigamia. ¿Hasta dónde la persona que se casa una vez y no se divorcia y se vuelve a casar, va a ir el derecho familiar penal a sancionarlo? Claro, en estos tipos de bigamia es interesante porque, por ejemplo, estados como el de California, California ya derogó el tipo penal, ya solamente lo deja para derecho familiar. Y entonces en México sigue vigente a nivel nacional el tipo de bigamia, que es muy sencillo. El tipo se acredita cuando una persona estando casado civilmente, vuelve a sin haber disuelto el vínculo matrimonial, vuelve a contraer matrimonio. Y aquí puede ser por dos cosas. Uno, si es por ignorancia, la ignorancia de la ley no excluye, por lo tanto tendría una sanción. Y también porque muchas veces van con abogados que le dicen, ya hagan usted la primera instancia de su divorcio, y entonces ellos creen que con esto ya se pueden casar nuevamente. Lo que sucede es que aquí, hasta que no cause ejecutoria un divorcio, no pueden volver a contraer nupcias. Y ahora, el derecho penal en esto extenúe la pena, es decir, de 2 a 6 años, pero además lo deja por querella. Y entonces son tipos penales que yo creo que hoy en día se están manejando mucho, porque la gente en esta interacción social que hay, tal vez por ignorancia, tal vez por errores, o tal vez con plena voluntad se vuelve a contraer nupcias. Aquí el punto es que el derecho penal, desde mi perspectiva, debe tener mucho cuidado en la política criminal, en la adecuación de las penas. Creo yo que hoy el gran problema del derecho penal es que no se tiene una política criminal para la aplicación de la pena. Pongo un ejemplo. Se ponen penas 3 meses la mínima, 70 años la máxima, cuando la ley regula que ninguna pena podrá exceder de 50. Entonces, ¿para qué le decimos a la sociedad que en el secuestro, cuando se priva de la vida a la persona, son 70 años, cuando en realidad solamente pueden ser 50? ¿Para qué le dicen a la sociedad que le impusieron a un secuestrador 900 años de prisión, cuando la pena no podrá pasar de 50? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el legislador es asesorarse y crear una política adecuada de aplicación de pena. ¿Qué sucede en la cuestión familiar? Si a un sujeto, al esposo, que lo acusa a la esposa de violación, le aplican penas de 8 a 14 años, que es delito grave, primero hay una desunión dentro del núcleo familiar. No digo que no se deba de sancionar, yo digo que debe de ser una pena que no fuera grave y que fuera por querella, porque ese es un problema para mí netamente de derecho familiar, y que el derecho penal sí tiene que reaccionar, pero con menor severidad, precisamente para no desunir. La persona en la cárcel y es el que titula o el que da los recursos, ya no tiene recursos. Y la anécdota de esto que he visto en la práctica es que la esposa acusa al esposo de violación y después va a la visita conyugal dentro del reclusorio. Esto son situaciones que se presentan. Bueno, pues como ustedes escuchan y les dije al principio, las palabras del experto, del que sabe, del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, son para nosotros tan importantes que seguramente usted en su hogar estará tan interesado, espero que nos siga honrando, escuchándonos y viéndonos. No le cambie, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con ustedes. Esperemos que usted esté disfrutando este programa, esté aprendiendo estas cuestiones de derecho familiar penal, porque como platicaba yo con el doctor Carlos Daza, es importante concientizarse, y esto también es para los penalistas, que hay que incursionar en el derecho familiar, porque por ejemplo, encontramos una novedad muy interesante, entre otros de los delitos, cuando el Código Penal habla de hijastro, de madrastra, de padrastro, y que yo he criticado esta expresión, diciendo que en realidad ese parentesco no existe. No existe en derecho familiar. Pero vamos a escuchar la voz del doctor Daza, qué opina al respecto, y además de todos estos delitos, cómo es que finalmente irrumpe el derecho penal para garantizar valores de la familia. Sí, esto es interesantísimo lo que acaba de mencionar, profesor, porque, por ejemplo, en el homicidio en relación del parentesco,
se habla y ponen, dice, homicidio en relación del parentesco, que era lo que era infanticidio y parricidio. Entonces lo hacen en un compendio y lo dejan en un solo tipo penal. Pero entonces aquí viene el problema, Déjame ¿hasta qué hacerte grado? una interrupción. Quiero llamar la atención de ustedes en esto. El profesor no está leyendo. Ustedes han visto otras emisiones donde siempre hay un guión, etcétera, o algo para leer. No, es por eso lo tengo que traer a colación, porque es instantánea la respuesta. Ese es el profesor que forma a sus hijos en la universidad. No hay un acordeón, no hay, sino la palabra, el conocimiento. Entonces, perdón la interrupción, Carlos, pero era Me importante. acuerdo mucho que decía don Fernando Castellanos Tena, cuando le hacían una pregunta, dice, es que son 3 minutos que me preguntan, pero son 23 años de catedrático, ¿no? Era bien. Genial, don Ya Fernando pasaste Castellanos el comercial. Sí, entonces, aquí lo interesante es, por ejemplo, en la omisión en relación del parentesco, el legislador se queda corto, porque precisamente no conoce de derecho familiar. El legislador penal. El legislador penal no conoce de derecho familiar, Eso es. y cuando regula este tipo de conductas, dice, por ejemplo, no dice hasta qué grado ni en qué línea. Y entonces crea problemas para que la Corte posteriormente en jurisprudencia pueda definir esto. Este es en el homicidio en relación del parentesco. Por ejemplo, en el encubrimiento. No hay encubrimiento cuando el padre encubre, por ejemplo, al hijo. Porque precisamente por política criminal se excluye a este familiar. Y vamos a ir encontrando cosas interesantísimas. Por ejemplo, el robo. Mucha gente y tiene la idea que el robo todo es de oficio, pero el robo entre cónyuges es por querella. Y precisamente lo hacen por política criminal, porque entre cónyuges pueden solventarse cuestiones de otorgamiento de perdón y no tener que ir a prisión. Donde yo creo que es injusto, y quiero recalcarlo nuevamente, es cuando el derecho penal maneja la violación entre cónyuges, porque dice, comete el delito de violación entre cónyuges y se sanciona de 8 a 14, pero no me dice cómo es la violación y cómo es la relación de cónyuge, o sea, entonces tiene lo que dice al derecho familiar. Pero aquí viene lo interesante, lo ponen de querella, y mucha gente, lo hemos visto ya en la práctica, imputa falsamente el esposo o la esposa que hubo violación entre cónyuges, y entonces evitan un juicio familiar para irse al derecho penal, que es más eficaz, porque con esto basta y sobra con la imputación contra la negativa para que la gente esté en prisión. Y entonces, después le dice, ok, la casa, la custodia, etcétera, y bienes. Y ya entonces le dice, te otorgo perdón, y la gente se va libre. Aquí es lo interesante, el derecho penal debe de regularse adecuadamente por expertos como tú en materia de creación de tipos penales, porque si no queda ambiguo y desde luego la política criminal se vuelve más criminal que política, porque efectivamente no está cumpliendo el cometido de unión familiar, de proteger lo más importante dentro de la sociedad, que es la familia. Bueno, esta hipótesis precisamente de la violación, que antes en otros programas hemos tratado, nos hemos referido a esta contradicción de tesis que finalmente resolvió la Corte en un alcance a una que tenía aquello que decía el ejercicio debido de un derecho es la cópula que deriva del matrimonio. Después se dijo no, es el ejercicio indebido si se exige. Y finalmente lo que hoy prevalece, que decía el maestro Daza, es que se da esta violación entre cónyuges porque el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Hay fallas porque, como él señala, pues se puede ir a un expediente falso, provocarle daños al otro, y seguramente que el legislador tendrá que tomar en cuenta lo que ha dicho la Corte o lo que dicen los expertos para en un momento dado hacer una legislación más adecuada. Pero dentro de estos delitos, a propósito de la familia, señalábamos el del parentesco. ¿Cómo puede, Carlos, decirse, por ejemplo, que se comete el delito de parricidio cuando el hijastro mata al padrastro? Claro, ahí hay un problema porque técnicamente el tipo penal exige una relegación de consanguinidad. Que no hay. Por ejemplo, no dice adoptante, no dice hijastro. Entonces, si el tipo y el derecho penal es de exacta aplicación, sería atípica la conducta y no habría parricidio, sino existiría el tipo penal de homicidio. Y otro tema que también quiero sacar a colación es la manipulación genética, lo que está hoy en día. Claro, no, porque es un tema en donde el derecho penal se ha quedado muy atrás y que el derecho familiar ha estado regulando de otra manera. ¿Qué sucede? Por ejemplo, mucha gente ahora sus óvulos junto con esperma los van y los congelan.
y tienen un tiempo para poderlos tener en congelación. Primera hipótesis. Segundo, ¿qué pasa si alguien destruye esto? Estamos hablando que hay vida o no hay vida, y en determinado momento si hay una destrucción de un ser. Entonces, aquí ya el derecho penal, si decimos nosotros que aborto es la muerte del producto de la concepción, es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, hay preñez en ese momento, aunque sea artificial. Esta sería una hipótesis importantísima. ¿Y qué sucede si el padre fuese el que lo destruye? Porque es en relación. ¿Y qué sucede con el préstamo de vientres ahora? Aquí tenemos nosotros una persona, uno da el esperma, otro da el óvulo, y a una persona le alquilan su vientre. Los que tienen la relación genética en todo caso, consanguínea, será solamente el padre y la madre, o también ya el tercero, y esa persona podría cometer el delito que estamos previendo. Fíjense qué problemática se presenta hoy tan complicada con el derecho familiar en relación al derecho penal con cuestiones científicas, ¿no? Bueno, precisamente en esa materia, y que el Código Penal tiene un título específico de inseminación artificial, por ejemplo, si a la mujer la inseminan contra su voluntad, tiene excluyentes para que si aborta después de las 12 semanas, como ustedes saben, en el Distrito Federal se permite esta maniobra dentro de las primeras 12 semanas para que no haya una sanción. Pero en el caso específico de toda esta materia de óvulos, genes, madre sustituta, madre subrogada, que por cierto el Código Civil de Tabasco ya regula como un contrato, desde el punto de vista del derecho civil, allá no hay código familiar, y cómo ha incidido en el derecho penal, y ahora, como bien decía el maestro Daza, hablamos de hasta clonación. Tiene el Código Penal esa hipótesis que obviamente científicamente todavía no se puede probar, no se puede realizar que una persona resulte embarazada de sí misma a través de la clonación. Un tema un poco más complicado, pero hablando de las hipótesis de los óvulos, del semen, de la inseminación in vitro, fuera de etcétera, ahí está el derecho penal para dar una respuesta. Pero vayamos a un delito que también ya mencionó el doctor Daza, que es el robo entre cónyuges. ¿Cómo puedo robar a mi cónyuge? ¿Y cómo puedo, maestro Daza, y no es examen, pero dada la capacidad y todo lo que tú sabes, en la sociedad conyugal, ¿cómo se da el robo entre cónyuges? Sí, aquí viene lo interesante. Si hay sociedad conyugal, ya nosotros hemos tenido muchos expedientes cuando yo fui Ministerio Público que se presenta esto, y ahí no es dable poder decir que es el elemento ajeneidad. O sea, el robo es el apoderamiento sin consentimiento, sin derecho de cosa ajena mueble. Entonces aquí hay apoderamiento sin consentimiento, sin derecho, pero el problema es la ajeneidad. No se da el elemento porque como no se puede determinar mientras no haya liquidación de la sociedad conyugal, no se puede determinar qué es tuyo y qué es mío. Entonces en esos casos no hay tipo penal de robo. Solamente cuando hay liquidación o hay separación de bienes, como ya se determina qué es tuyo y qué es mío, entonces ahí sí puede darse el elemento de ajeneidad y puede darse el robo. Y entonces se configura el robo y se le agrega la hipótesis de que es de querella. Precisamente a mí me tocó participar en un seminario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Sergio Valls me hizo el honor de designarme su comentarista en una ponencia, y ahí se trató la hipótesis del robo, que voy a traer a colación porque es importante lo que dice el doctor Daza y lo que resolvió la Corte en contradicción de tesis, que seguramente él no estará de acuerdo, pero ustedes saben que la ley ordena, no discute, y al respecto dijo, por ejemplo, el robo entre cónyuges, cuando hay sociedad conyugal, y el caso que se traía era en Guerrero, donde el señor llega a su casa y se lleva la televisión. Casados en sociedad conyugal, se lleva la televisión y ella lo acusa de robo. Este asunto, así elemental de un municipio, de un pueblo en Guerrero, llegó hasta la Corte, llegó a los colegiados, llegó a la contradicción, y la Corte resuelve, inclusive en una votación dividida, 3-2, donde participa el maestro, tu amigo distinguido Juan Silva Mesa, y señalan que sí hay robo
porque el esposo sustrajo la televisión y debió haberse llevado solo la mitad, la parte alícuota que le correspondía. ¿Qué opinas? Bueno, yo respeto mucho el criterio de los queridos ministros de la Corte, no lo comparto en lo más mínimo, porque aquí debe estar uno al principio de favorabilidad, y lo que más le favorece en este caso es la situación de que mientras no esté determinado, porque podría yo decir que parte de la televisión es la que me corresponde a mí, y si lo vas a dividir a la mitad, primero tendrías que demostrar una situación que es importante, cuál es tu parte y cuál es mi parte. Entonces yo creo que bajo ese principio fue errónea la determinación de jurisprudencia, no sé si fue tesis aislada, contradicción de tesis, creo que no es adecuado porque entonces esto va a crear un problema que ellos no visualizaron, que en la problemática dentro del núcleo familiar, si el derecho familiar tiene que ir hacia la cuestión de ser oído y vencido en juicio para determinar qué es tuyo y mío en una liquidación de sociedad, el derecho penal no puede ir, como lo hace en algunos casos, por ejemplo en el de lesiones, que llega al grado de que si lesionan al hijo, puede el juez penal dar la pérdida de la patria potestad. Absurdo. O sea, que es una barbaridad. Y ahora, la Corte interpreta, no crea ley. Entonces yo creo que si la norma en estricto derecho dice ajeneidad, ahí no se puede determinar qué es tuyo y qué es mío. Desde mi perspectiva no comparto ese punto de vista, porque además vamos a suponer en cada divorcio, hoy en día ya la gente creo en su mayoría hace división, es decir, lo hace por separación de bienes y dice que es tuyo y que es mío, pero los que siguen en el tradicional de sociedad conyugal van a tener un problema grave, porque entonces cada vez que yo mande a uno de mis hermanos, oye, tráete el carro o tráete la televisión, podría tener una autoría mediata de utilizar a mi hermano para cometer un delito de robo. Y entonces se puede prestar para mucha cuestión, porque además en el robo tiene otro problema. Yo puedo tener la tenencia de la cosa, el apoderamiento, pero no el ánimus de apropiación, porque el esposo, si toma la televisión, la lleva y dice simplemente quiero ver un programa en mi casa, ahora que nos separamos, quiero ver un programa y te la regreso, entonces sería robo de uso y no robo. Entonces se presentarían problemas técnicos de fondo, en donde yo creo que ellos se fueron con la situación de decir, es que el 50% que se está llevando es el que le robó. Con todo respeto, sería un problema para determinarlos ya en cuantía, en la práctica, sobre la situación de determinar qué es tuyo y qué es mío, porque yo puedo decir, la parte de adentro es la que quiero y no la parte de afuera, y no es tan fácil agarrar y partir. El patrimonio sí es divisible, es un bien que no es como la vida, o hay vida o hay muerte, y se destruye el bien jurídico tutelado. En el patrimonio para mí es fungible, pero de una u otra manera, en el estatus y el razonamiento que están dando, y lo voy a investigar porque me llamó la atención lo que me estás diciendo, y haré algún comentario y lo escribiré y desde luego haré mis comentarios por escrito porque debe uno respetar su criterio, pero no por eso compartirlo. Entonces, definitivamente creo que fue un error hacer este tipo de determinación, porque además la persona que se lleva la televisión está dejando la mayoría del menaje de casa en una cuestión de disolución de vínculo matrimonial. Entonces yo creo que hay más afectación a una persona y rompe la equidad dentro de lo que es los bienes jurídicos tutelados. Pero por eso estamos con el experto. Entonces, vamos a seguir en esa hipótesis. Sociedad conyugal. Ambos son copropietarios. Uno de ellos, como bien decías, comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella conforme a la ley. El viejo concepto que aprendí yo con el maestro Castellanos Tena, que ahora se ha un poco modificado, porque claro, te veo que es cada ahora en el Distrito Federal habla con ánimo de dominio. Correcto. Entonces, ese señor, sigo en el caso de Guerrero, que sustrae la televisión y se la lleva, se está llevando una parte que no es de él. Habría que determinar cuál es la parte de él y cuál no. Pero por lo pronto, sí se apoderó, sí se llevó, y entonces la Corte, porque fue un conflicto de dos colegiados, se fue, te decía yo, inclusive por una votación mayoritaria, a decir, y qué bueno que te inquiete, que te tenga alguna reflexión para hablar sobre esto más adelante, porque ahí está la contradicción que además obliga a todos los juzgadores
y en un momento dado habría que considerar, como bien tú dices, el robo no se da porque no se ha dividido el bien, cuál es la parte de él y cuál es la parte de ella, pero aún así está y así es como se resolvió. Claro, pero además, todavía voy un poquito, acuérdense que hay un homenaje de casa y no necesariamente la televisión puede ser el 50% de uno y otro, porque ¿qué pasa si se hace un total de las cosas y se divide por mitad y se dice la televisión es tuya totalmente y los sillones son míos? Pero acuérdate que en este caso él se lleva solo la televisión y la señora lo acusa y dice, yo soy dueña de la mitad. Ahora, también quiero aclarar que don Julián Huitrón es un penalista disfrazado de familiarista, porque él hace su tesis de licenciatura sobre el estupro, si no mal recuerdo. El delito de atentados al pudor. Atentados al pudor en ese momento, y que después, pues bueno, para suerte del derecho familiar, pues hace su tesis doctoral y es el precursor, yo le llamaría, es el primer mexicano que divide el derecho familiar del derecho civil, y que a mí me convenció plenamente en los últimos congresos que hemos estado, pero que bueno, ese es punto y aparte. Ahora, volviendo a este tema, y ya para cerrar el punto, yo creo que cuando el derecho penal quiere interferir en el derecho familiar, para mí sería más fácil que ese problema de llevarse una televisión lo resolviera el derecho familiar y no el derecho penal. El derecho penal debe ser la última ratio del Estado, y hoy es prima ratio. Todos los problemas, yo creo que hasta se volvió un medio de control político. Cuando vienen elecciones, derecho penal. Cuando vienen elecciones especiales, derecho penal. Y todo el derecho penal. Y entonces se vuelve el derecho penal una forma. Se acordarán del caso tan famoso de un candidato en el cual por 2,000 pesos lo querían someter a juicio político, lo sometieron a juicio político, lo desaforaron, y que fue a nivel internacional una burla de cuando le dicen, alguien quiere ser candidato a una presidencia y por 2,000 pesos no puede serlo, es increíble. Entonces es el abuso del derecho penal. Volvemos a lo mismo, ese tipo de conflictos de que si me llevo una tele, ¿en qué afecta una relación dentro de un núcleo familiar? Cuando está dejando la mayoría del menaje. Entonces, yo creo que la reflexión no es sobre tu parte y mi parte, eso se lo dejo yo al derecho familiar. Bueno, bien decía el derecho familiar, pero vamos todavía más allá. El derecho civil, que regula la propiedad y la copropiedad, y la parte alícuota, es decir, lo que le corresponde a cada uno de ellos, tendría que determinar si en realidad esa televisión, del caso que hemos narrado, es de uno, si es de los dos, y cuál es la parte alícuota, y hasta dónde empieza y dónde termina la del otro. En ese sentido, como les dije, y quiero aprovechar la presencia del doctor Daza para seguir en los delitos vinculados con la familia y, por ejemplo, traer a colación lo que prácticamente es del dominio público, que se maneja más en el derecho familiar, pero que tiene una gran repercusión en el derecho penal. El abandono de las personas enfermas, de las discapacitadas y que son parientes. Sí. ¿Qué hace el Código Penal en ese sentido? Ahí tenemos ya varios casos que se han manejado en donde es el abandono de personas, que es un delito de peligro por la exposición. Se sanciona con solo peligro de que se le pueda suceder algo personas a ese bien comunes, jurídico, pero en la familia. En la familia, lo que regula nuestro derecho penal es que el abandono de personas, por ejemplo, de abuelos, de nietos, en relación de parentesco, no dan formas de agravación de la pena, sino que lo dejan impersonal. Entonces puede ser cualquier persona, porque puedo yo tener bajo mi cuidado un menor que me lo encargaron y no tener una relación de parentesco con él, pero como yo tengo la calidad de garante sobre ese menor, yo soy responsable por esto. Entonces el derecho penal lo que hace es una fórmula general que se llama calidad de garante al que por omisión no cumple, y o puede ser también culposo, porque una persona lo que dicen es que se me olvidó la abuelita afuera y se murió, bueno, el delito de olvido que tanto hablaba don Fernando Castellanos Tena. Entonces, en estos tipos penales, el derecho penal es atenuada la pena, maneja simplemente un tipo de resultado formal por el peligro a que se expone a la persona en el abandono, pero yo creo que ahí lo que tendría que tener una mayor reacción, porque pues ese abandono puede llegar a un resultado muerte, a un resultado lesiones o a un resultado más grave. Hemos visto casos donde a gente que trabaja en servicios domésticos dentro de una casa
pues tiene que dejar a sus hijos dentro de su casa, y ahora hemos visto que hasta les ponen una cadena en la cintura. Hace poco se veía que para poder ir a trabajar esta persona abandona a la persona para poder ir 2 o 3 días cuando trabajan en lugares, donde prestan servicios. Y aquí el derecho penal lo que hace es que regula esa conducta y no agrava la pena cuando se trata de relación de parentesco, sino lo hace in genere, es decir, no pide calidad en el sujeto activo. Bueno, como les dije al principio, vamos a ir a un corte, pero desde luego regresaremos con una hipótesis muy interesante, ya que el maestro Daza ha hablado de culpa. ¿Qué ocurre cuando en la familia, por culpa de algún miembro de esta, perece uno de ellos o hay lesiones? Regresamos con ustedes en un momento. Pues interesante el derecho familiar penal, ¿no le parece? Las interrogantes, las respuestas, la autoridad intelectual para decirlas, traer a colación los artículos, los números, los preceptos, porque así ocurre cuando uno cotidianamente enseña estas materias. Le decía yo al doctor Daza que nos gustaría escuchar su opinión en otras cuestiones de los delitos vinculados con la familia, y antes de ir al corte les decía yo, ¿qué pasa cuando por culpa, y él seguramente nos va a definir lo que es la culpa en el derecho penal, que es muy importante, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho, cuando por culpa se muere un pariente, se mueren los padres del hijo, o la ley dice que no hay sanción. Seguramente que es importante el comentario en función del derecho familiar y del derecho penal. Adelante, Carlos. Sí, yo quisiera decir que el derecho penal sanciona 2 tipos de formas, la forma dolosa y la forma culposa. Los delitos pueden ser dolosos o culposos. En el dolo hay voluntad, en la culpa no hay voluntad, pero en la culpa hay un incumplimiento, un deber objetivo de cuidado. Lo vemos en la conducción de vehículos de motor. Un sujeto que conduce un vehículo de motor y va a exceso de velocidad está incumpliendo un deber objetivo de cuidado, y si priva de la vida a alguien sería un delito culposo. Lo que hemos encontrado en la práctica, y esto me conmocionó en su momento histórico, porque un joven que le regalan un vehículo sale con su madre y sus 2 hermanas a la carretera, y en el regreso, por no tener el debido cuidado, tiene un accidente terrible donde fallece la mamá y fallecen sus 2 hermanas. Él sobrevive con lesiones tremendas, pero sobrevive. Y aquí el derecho penal no tenía prevista la hipótesis que ahora el Código Penal Federal prevé en el artículo 321 bis. Dice que por culpa, cuando no venga en estado de ebriedad ni bajo el influjo de drogas y prive de la vida o lesione a un familiar, no se le aplicará pena. Creo que es adecuado por política criminal, por mínima peligrosidad y también por los daños que sufre el sujeto activo. Permíteme, ¿y si viniera en el coche uno que no sea su pariente? Ahí tendría una situación. Tendría en relación con el padre y con la madre, quedaría excluido, pero por lo que respecta a otro que no tiene esa relación, precisamente a el derecho familiar dice de parentesco. Cuando él no tiene parentesco, luego entonces sería responsable del delito de homicidio culposo por lo que respecta a esta persona, y quedaría excluido por lo que respecta a la madre y a las 2 hermanas. Muy interesante. Te interrumpí, pero es importante que nuestro distinguido auditorio sepa en el caso concreto de este joven que muere su familia, ¿qué ocurrió con él posteriormente? Claro, él en ese momento no estaba el 321 bis que excluía de responsabilidad, y tuvo que ser procesado por el delito de homicidio de la madre y de las 2 en forma culposa. Alcanzó fianza porque no es un delito. Hoy en día, si bien en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, se vuelve un delito grave. ¿Por qué? Porque se aumenta la punibilidad. Pero también ya en esas hipótesis, ¿qué pasa si el sujeto es adoptado y va conduciendo un vehículo de motor? O si el sujeto simplemente vive con la familia y legalmente no está adoptado, pero tiene una vivencia desde su infancia con la persona. Y en esto yo quisiera simplemente centrarme en una cuestión. La política criminal es fundamental. En estos casos yo creo que el derecho penal hace bien en no sancionar. ¿Qué más pena puede recibir ese pobre joven que haber por culpa privado de la vida a su hermana, a sus 2 hermanas y a su madre?
Entonces, ya que más sanción, hay un artículo que se llama perdón judicial, que era el antiguo artículo 55 penal, en el cual dice que el sujeto activo del delito sufra consecuencias graves en su persona. Y me viene a la mente un acontecimiento que se llevó en el juzgado 18 penal hace muchos años. Embarazan a una joven y el padre con la madre van a recriminarle al muchacho que la había embarazado. Va con pistola en mano el padre, porque es de esos señores que todavía querían por la fuerza obligar a que se casara. Y cuando están enfrente, está el joven, está la hija embarazada, está la madre y está el padre. Y cuando le está recriminando, el otro dice, yo no voy a responder porque dudo de que sea. Entonces el padre se enoja, saca la pistola y le dispara al joven, con tan mala suerte que el joven se hace a un lado y mata a la madre. Entonces aquí la escena es, mata a la madre, el señor se va a reclusorio y la hija pierde por el momento, por el susto y todo este tipo de cosas, pierde al bebé. Y el otro sujeto queda ahí. Entonces yo me acuerdo que el juez valoró y lo dejó en libertad al padre porque dice, sufre consecuencias graves en su persona derivado de que privó de la vida a un ser que ama en forma culposa. ¿Por qué? Porque no previó lo previsible, que pudo haber errado el golpe o que pudo haberle dado a ella. Y entonces aquí se presentan estas hipótesis por política criminal. Creo yo que qué más sanción puede recibir esta persona que en forma culposa haber matado a la esposa. Aquí casi es como examen a título de suficiencia con Carlos, pero hay que aprovechar, él ha repetido mucho esta frase que yo quisiera que un poco ahondar en ella, sobre todo para que todos los que lo oímos aprendamos algo más. ¿Qué es exactamente política criminal? Bueno, la política criminal son lineamientos que tiene que tener el Estado para dar las bases de cómo se va a llevar una reforma y cómo se van a dar los tipos penales, las sanciones penales y la ejecución de penas. Pero entonces, ¿estamos bien en política criminal? Yo creo que no es adecuado, claro. Porque creo que el grave error del Estado es que hace una política criminal para, por ejemplo, creación de tipos penales. Como el que decías de la violación entre cónyuges. Es una barbaridad lo que sucede hoy. En el Distrito Federal el 99% de los delitos son graves, es decir, por eso los reclusorios están llenos. Un sujeto que conduce en estado de ebriedad y mata, entonces o priva de la vida, en ese caso ya es delito grave y se va al reclusorio. Y en el reclusorio va a tener una contaminación porque va a estar con secuestradores, con homicidas, y si es en el Distrito Federal, puede estar con narcotraficantes. Entonces, esto yo creo que es un gravísimo error de política criminal. Tenemos que crear tipos penales por los cuales sí deban de ser delitos graves y que puedan estar en prisión. Y si no, dar cuestiones alternativas, salida alternativa de prisión. No todo debe ser prisión. Yo creo que solamente por delitos que tengan una gran dañosidad social la gente debe quedarse en prisión en un proceso. El segundo, la creación de un proceso. Hoy creo que el hecho de crear un juicio oral es mucho mejor que el arcaico y obsoleto procedimiento que tenemos. Y tercero, la ejecución de penas. Profesor, ponen por aquí una pena de 40 años de prisión. Después se va a una situación de ejecución de pena y en ejecución de pena se puede mediante un comité quitar hasta el 60% de la pena. Gente que no maneja derecho penal. Entonces lo más sagrado que es la pena que hace un juez mediante un proceso, una autoridad administrativa puede disminuirla y dar cuestiones de libertad. Bueno, ya que lo traes a colación y pues tú eres aquí libro abierto, me gustaría que tocaras un poco ese tema, ejecución de pena, en relación a la familia, que tiene algo muy interesante el código. Sí, el Código Penal en la ejecución de pena, por ejemplo, puede hacer una preliberación o se puede dejar cuando es una pena inferior a 7 años, es primo delincuente, entonces la familia puede intervenir ahí. ¿Cómo? Con un aval moral, alguien de la familia que se responsabilice por un domicilio fijo y que se repare el daño. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado, aumentan las penas y meten a la gente al reclusorio, y por otro, tratan de buscar fórmulas para poder sacar gente del reclusorio. Eso es a lo que yo llamo una pésima política criminal. Hoy no existe una verdadera política criminal integral en el derecho penal mexicano hoy en día. Otra vez, hay que acudir a los expertos, a los que saben, para no cometer estas pifias jurídicas, estos graves problemas, que además no puedo dejar de mencionarlo. Se ha dicho que está por ahí listo un proyecto para que en el Distrito Federal se autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero luego escuché que ahora se pretende, por quien tiene esa responsabilidad,
de hacerle modificaciones a la figura de la adopción para evitar que un matrimonio de homosexuales adopte. Eso es casi como un chiste, porque no va a ser posible discriminar. Si se acepta el matrimonio de homosexuales, que se les diga así nada más que, nomás tantito, nomás puedes hacer esto, pero no puedes adoptar, que obviamente sería un error grave. No quiero dejar pasarlo porque dicen que en unos días se presentará este proyecto. Pero volvamos con la sabiduría, la experiencia, la docta palabra del doctor Daza, y me gustaría que ustedes escucharan algo sobre un delito muy común, pero vinculado con la familia. ¿Qué tratamiento le da el Código Penal al secuestro? Bueno, en el secuestro aquí creo yo que ha habido primero una situación errónea. Han aumentado las penas en el secuestro, pero no tienen que aumentar la pena máxima. Yo creo que tenemos que aumentar la pena mínima. Es decir, como es tan grave lo que está sucediendo en el país, si quieren realmente una reacción punitiva, que eso es lo que creo que pretende el Estado, ¿qué sucede cuando un sujeto priva de la vida a otro y es mediante el secuestro? La pena es de 3 meses a 70 años. El arbitrio judicial es terrible. Un juez puede aplicarle 3 meses de prisión a esa persona. Ese es el gran error cuando los legisladores no están bien asesorados. Creo yo que lo que tenemos que hacer es, ¿qué pasa si aumentamos las mínimas? Pongámosle 35 años de prisión como mínima y cerramos al juez. Cerramos el cajón. Y entonces 35 años a 50, se cierra el arbitrio judicial y entonces hay una reacción punitiva del Estado con severidad, porque si no entonces tenemos oscilaciones. Hay secuestradores a los que les ponen 15 años, 17 años, 20 años. Y hay sujetos a los que ponen 300, 400, 500 años. Entonces volvemos a lo mismo, una cuestión donde el Estado no tiene adecuadamente bien pensado y formulado cómo sancionar. Pero en esto del secuestro, ¿qué pasa con el familiar? Se sanciona a la persona que intermedia en una negociación. La pregunta es, ¿quién de nosotros no va a intervenir para salvar la vida? Y además está en juego la vida de una persona y por otro lado el tipo penal que me sanciona por intervenir en la negociación o pagar un rescate. ¿Cómo crees que debería manejarse eso? Porque así eso dice ya la lo ley. hicieron en España y lo echaron atrás, porque la gente lo seguía haciendo. ¿Qué sucede? Pues pagaban los rescates en Francia y entonces ya no cometían el delito en España. Extraterritorialidad claro, de la ley. para manejarlo así. Y entonces, por otro lado, lo que está haciendo el Estado es, para mí, decir, te sanciono si pagas, o incautarte tus bienes, asegurarte tus bienes para que no pagues. Caramba, es el patrimonio, es la sociedad que está en juego con lo que se llama la vida. Esto, cuando hay ponderación de bienes, se llama estado de necesidad justificante o disculpante, que es una forma de excluir el delito. Yo no creo que haya un solo familiar que no quiera irse a la cárcel con tal de salvar a su familiar. Pues como les decía yo, es muy importante, han ustedes escuchado un catálogo de delitos que son normalmente cometidos por personas no parientes. Hablamos del robo, de la violación, del incesto, de no pagar la obligación alimentaria, pero ahora vamos a hablar sobre otra cuestión importantísima. Los delitos que se cometen dentro de las cuestiones del Estado civil, del matrimonio y en la familia. Como este es otro capítulo que es típico de derecho familiar penal. Bueno, acabamos de ver, por ejemplo, que si se roban a un menor que acaba de nacer y después lo registran a nombre de otra persona, y ahí tendríamos un tipo penal. Entonces, hay sustracción de infante, un tipo penal, pero habrá en concurso otros delitos porque están haciendo suyo a un menor que no corresponde. Le están cambiando lo que llaman ustedes su filiación y su estado civil de la persona. También se dan de cuestiones de que puede ser que a un menor lo tengan en adopción dentro de un núcleo familiar, pero que posteriormente por cuestiones prácticas no quieren que sea adoptado, sino que cambian o van y lo registran extemporáneamente como suyo, y habría el cambio del estado civil de la persona. Y entonces vamos viendo cómo el derecho familiar está tan vigente dentro del derecho penal, pero que además estas figuras son tan comunes hoy en día en una sociedad donde hay una gran población, pero que además una interacción social y que permite, por medio de corrupción en autoridades, por medio de gente que está traficando con muchos menores y también el cambio de nacionalidad. Hemos sabido ya de casos en donde se hacen adopciones
a control remoto para sacarlos del país a las personas. Unos españoles pueden contratar a gente para que se haga su trámite de adopción y llevarlos fuera del país, en donde ya no se tiene control de qué pasa con ese menor. ¿Y qué ha sucedido con las casitas hogar, como lo que sucedió en el Distrito Federal, de esos menores que hasta el momento no tenemos nosotros conocimiento? Y qué raro que llevando un control estricto, inclusive de que puedan entrar los padres, un menor se pueda ir y que no se sepa dónde se tiene. Yo creo que ahí la autoridad tiene que ir a una investigación más a fondo, ir hasta las últimas consecuencias y hacer lo que hizo hace poco el señor procurador Miguel Mancera, retornar después de un año a una menor que fue sustraída. Yo creo que eso es lo que espera el derecho penal, una respuesta de la autoridad, pero sobre todo eficacia en el resultado. Bueno, pues el tiempo está encima de nosotros. Vamos a escuchar en una síntesis, una conclusión del maestro Carlos Daza Gómez, que como ustedes lo han constatado, parecía una exageración cuando iniciamos el programa, pero es un verdadero experto en derecho penal, en derecho familiar, y de ahí, entre otras materias, que él a nivel posgrado enseña el derecho familiar penal. Entonces quisiera, Carlos, que nos hicieras favor de decirnos en síntesis cuál es el mensaje, cuál es la opinión, qué es lo que le dirías al distinguido televidente que nos honra viéndonos, que hace posible este programa en relación al derecho familiar penal. Yo creo que lo más importante, y lo terminaré en dos rubros. El primero, que lo que tiene que hacer el legislador es no utilizar el derecho penal y ser la última ratio essendi. Eso es fundamental. Tenemos que hacer una revisión de los tipos penales, hacer una revisión de las figuras del derecho familiar que están aquí y quitarlo de adoptante, adoptado, porque hay muy ahijado, etcétera, o amistad, hijastro, cosas que no tienen que ver nada con el derecho familiar y que están estorbando y que crean confusión y crean impunidad. Y el segundo punto, quisiera terminar nada más diciendo que lo que tenemos que hacer es que en los delitos de derecho familiar, primero, que no intervenga tanto el Estado, y en los que intervenga deben de ser de mínima aplicación y dar cuestiones alternativas. Y cuestiones, por ejemplo, cuando se ejerce violencia sobre un menor y se causan lesiones, te acordarás que antes decían los padres que ellos podían pegarle a su hijo para poderlo educar. La letra con sangre. Así es. Hoy en día es un delito. Hoy los menores dicen, me voy a la Comisión de Derechos Humanos si me pegas, o te voy a acusar y te voy a imputar un delito por lesiones. Pero hay casos en los cuales se da demasiado atribución al juez penal. En los casos de lesiones para ejercer la patria potestad, se puede y está facultado el juez de lo penal para la pérdida de la patria potestad. Es una cosa aberrante. Eso debe ser de derecho familiar. Y termino con un pensamiento de Elias Newman que yo creo que sintetiza lo mal que está el sistema hoy en día. Dice Elias Newman, está en la plaza central, pendiente de un árbol, un sujeto que acaba de ser ejecutado por el Estado. El sujeto era inocente. Entonces van con el legislador y le dicen que si él puede dormir tranquilamente después de que un sujeto que era inocente fue ejecutado. Y él dice tranquilamente, yo puedo dormir tranquilamente, yo solamente creo la lex generalis. El que lo mató fue el juez porque aplicó la ley especial. Se va con el juez y se le dice, oye, ¿cómo puedes dormir tranquilamente después de que hiciste la orden de que mataron a una persona? Y dice el juez, yo puedo dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo solamente apliqué la ley especial. Quien lo mató fue el legislador por crear la ley general. Mientras el legislador duerme tranquilamente y el juez duerme tranquilamente, está pendiente de un árbol un inocente. Recuerden que tenemos un internet, un correo, jhuitron@derechofamiliar.net. Escríbanos. Yo voy a comprometer al doctor Daza por todas estas importantes reflexiones a que en un programa futuro dialoguemos sobre la reforma constitucional penal, esta del 18, que está con todas estas cuestiones, los años para que entre en vigor, los menores delincuentes, de los 12 a los 18, de 12 a 14 no se les castiga, antes de los 12 son inimputables, y toda esta cuestión que es tan importante. Hoy les agradecemos su atención, habernos permitido llegar hasta su hogar, y ojalá, como ha resultado para nosotros interesante, de enseñanza constructiva, escuchar a un verdadero experto en derecho penal y en derecho familiar. Gracias por recibirnos en su hogar y nos veremos en la próxima emisión.